Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy lunes 18 de noviembre del año 2002 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat, Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logrando Piña. Buenas, Roger. Muy buenos días, muy buenas. Vamos a adentrarnos de inmediato en nuestra agenda de hoy. Agenda nacional de hoy, la guerra contra Irak. Ya llegaron los inspectores de la ONU a Bagdad, la capital de Irak. Esa es una información de la televisión que, en fin, debe traernos un poco de tranquilidad, porque mire que se hizo esfuerzo para tratar de boicotear esa llegada de los inspectores de la ONU a Bagdad. Pero bueno, ahí están. Vamos a esperar que hagan su tarea. Se trata de equipos de gente profesional. Ahí están, desde luego, sin ninguna duda, todos los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Y entonces, cualquier falla que haya en la fiscalización de eso se va a saber inmediatamente. De modo que yo, por lo menos, creo que podemos tener confianza en que esa tarea se va a hacer a cabalidad, para la tranquilidad de todos. Y que ojalá no detecten en realidad ninguna de las sospechas, se hagan realidad. Bueno, si detectan algo, lo que hay que hacer es eliminarlo inmediatamente, ¿no? Con respecto a este mismo tema, habla, relacionado con él diríamos, habla el expresidente Jimmy Carter, Premio Nobel de la Paz del 2002. Esta es una muy notable contribución que hace nueva vez el expresidente Carter a la paz del mundo. Habíamos dicho que el presidente Carter iba a pasar a la historia por el hecho de que había devuelto el canal de Panamá a Panamá. Y lo hizo a contrapelo de toda una suerte de actitudes, presiones, protestas de la manera más, en fin, radical de la entrega del canal, a pesar de que era un compromiso pactado. Y yo he relatado que el general Torrijos, que fue la contraparte del presidente Carter en la firma de esos acuerdos, quedó tan inconforme con lo que él tuvo que firmar, porque lo hizo obligado por las circunstancias, no había otra salida, que él estuvo ausente de todas las ceremonias que se produjeron precisamente a propósito de la firma del tratado. Nosotros tuvimos el privilegio de viajar a Panamá como parte de la misión que envió el PRD que encabezaba el doctor José Francisco Peña Gómez. Era una misión muy reducida, pero yo tuve ese privilegio de ser parte de esa misión. Ahí conocí en las ceremonias que se produjeron en torno a los actos al señor Noriega. Recuerdo en la recepción del Palacio Nacional, conocí también al primo de Torrijos, que tuvo que salir huyendo de allá y asilarse en Venezuela. Y definitivamente la silla de Torrijos estuvo vacía todo el tiempo. Pero volviendo a la conducta del presidente Carter, que es realmente
es algo fuera de lo normal, porque Carter es miembro del Council on Foreign Relations. Es uno de sus miembros demócratas más notables. Sin embargo, él con su conducta se ha mantenido al pie de su conciencia de hombre bueno. Yo creo que el presidente Carter, en el fondo, es simplemente un hombre bueno, pero además muy responsable. Entonces ahora, con relación a conflicto con Irak, él ha hablado. Oigan lo que dice el presidente Carter. Reta a Estados Unidos a su propio desarme. El expresidente Jimmy Carter afirma que los países grandes dan muy malos ejemplos con su poder y sus amenazas de usar armas nucleares. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, Premio Nobel de la Paz de este año, dijo este viernes que Estados Unidos debe dar el ejemplo y deponer sus armas de destrucción masiva antes de liderar los esfuerzos por desarmar a Irak y Corea del Norte. Una de las cosas que Estados Unidos no ha hecho, oigan bien lo que dice, es cumplir y aplicar los esfuerzos internacionales tendentes a prohibir los arsenales de armas biológicas. Ustedes recuerdan lo que le hemos dicho en este programa con relación a las informaciones que nosotros sacamos del internet, la última de las cuales se refería a un intruso que fue detectado en el entorno exterior de protección a una base donde lo que había era un depósito de armas biológicas. Y uno se preguntaba, ¿y qué hace eso en el suelo norteamericano? ¿Qué hace eso ahí? Entonces salía como una especie de explicación, que era que estaba haciendo turno para su destrucción. Y estaba guardado ahí, esperando turno para su destrucción. Pero dice el presidente Carter, los arsenales de armas biológicas que nosotros mismos tenemos. ¿Quién mejor que él para denunciar? El Premio Nobel de la Paz pidió que Washington haga mayores esfuerzos para reducir y respetar el acuerdo tendiente a eliminar las armas químicas, al igual que las nucleares. Las mayores potencias necesitan dar el ejemplo. Y por ahí sigue el expresidente Jimmy Carter. Bueno, ¿qué tú crees? No vamos a abundar mucho sobre eso, sino agregar sencillamente que el presidente Carter tiene un concepto de lo que es gobernar, pues él estima que es liderar, dirigir, orientar, pautar, ejemplarizar y una serie de adjetivos que le caben todavía a lo que es gobernar, que no solo países como Estados Unidos no dan, muchos gobernantes también en nuestros propios países tampoco actúan de la manera congruente y armónica con lo que es el criterio. El presidente Carter tiene toda la fuerza moral para dirigirse de esa forma al gobierno norteamericano, que ha respetado todos los tratados que ha firmado internacionalmente concerniente a esta disciplina, a esta cuestión tan importante. Bien. Pero yo quiero insistir en que él es una persona íntegra. Él absolutamente. Es profundamente religioso y por eso dije, él es un hombre bueno. Sí, señor. Y él, además de ser bueno, es responsable. Y por eso ha actuado y actúa como lo ha estado haciendo. A pesar de que por circunstancias que ignoramos, pasó hace ya cierto tiempo a ser miembro del Council on Foreign Relations, que es un organismo de la plutocracia de los Estados Unidos. Quizás al cáncer le convenga que él esté adentro para no que sabemos. Por eso decimos orientación. Que no sabemos. No, ellos necesitan mucha prédica de ese tipo. Exactamente, para eso me refiero. Porque ahí está toda la industria bélica. Absolutamente. Representada dignamente. Vamos entonces a nuestro país, al ámbito nacional. La cumbre iberoamericana que acaba de concluir. Los subsidios se enfrentan a España y Portugal con Latinoamérica. Eso por un lado. Y la cumbre busca aumentar su poder negociador tras 12 años y España propone cambios para la estructuración de la cumbre. La cumbre culmina con la condena a los subsidios. El presidente Mejía denuncia el proteccionismo de las potencias y advierte que no permitirá la quiebra de los productores nacionales. Bueno, fíjense que
hemos querido examinar todos los titulares de las cosas más importantes que han sucedido allí. Pero obviamente lo primero y más importante que produjo conflicto fue el asunto de los subsidios agrícolas. El sábado ya se había perfilado y sale pues el titular: subsidios agrícolas enfrentan a la nación ibérica y Portugal con Latinoamérica. Bueno, eso indudablemente que crea y manifiesta la situación de conflicto que es inherente a la propia configuración del evento que se llama las cumbres iberoamericanas. Hemos dicho que esas cumbres no son otra cosa que la expresión política de un proyecto de dominación hemisférica por parte de España y Portugal, pero principalmente España. Y que partiendo de esos eventos que se hacen anualmente en cada país latinoamericano, se ha estado trabajando para minar nuestras economías, permeándolas con las inversiones, entre comillas, que se han estado produciendo en las economías estatales de nuestro país. Es decir, montados en el estandarte de la desnacionalización y desestatización de nuestras economías, y bajo el supuesto de que las economías estatales han representado la quiebra de nuestras economías, entonces se montó todo esto, lo que ha sido la plataforma neoliberal, que supuestamente abriendo con el estandarte de la apertura de mercados, que viene del GATT de 1946, donde se buscaba la libertad de comercio, se termina en 1994 con una libertad que va más allá e incluso entra en contradicción con la libertad de comercio, que es la libertad de inversión económica. Es decir, abran sus fronteras que nosotros vamos para allá con nuestros capitales a invertir. Ahí comienza la política de evaluación. Si nosotros necesitamos que ustedes devalúen su moneda para que, como decía el estandarte aquel propagandístico, la sincerización. ¿No sincerización? Sí, decía usted, la moneda de ustedes está sobrevaluada. Sobrevaluada, sí. Y eso no está con apego a la realidad. Hay que sincerizar su moneda. Sincerizar era: devalúenme la moneda. Yo necesito que usted me devalúe su moneda. Bueno, pues nos sincerizaron. Y nosotros estamos en un proceso de sincerización desde 1982, que se instaló el gobierno de Salvador Jorge Blanco, con el señor Bernardo Vega en el Banco Central como autor intelectual de esa plataforma económica, que se comenzó a implantar poco a poco, pero que hizo crisis en 1984, cuando se traspasaron las importaciones petroleras al mercado no regulado del Banco Central. Resultado del estallido que se produjo por todo el efecto que se sintió inmediatamente en todos los precios de lo que era el consumo popular. Bueno, nos han llevado en eso. Todavía hoy estamos montados en el carrito de la devaluación. Como veremos más adelante, se ha determinado así tranquilamente, se juntaron unos cuantos ahí y dijeron: ahora vamos a decir que esta es la tasa. Entonces, hay una situación que es parte de un designio, y ese designio viene junto con estas reuniones. Entonces, no solamente lo que puede venir del gran capital transnacional de Estados Unidos, ya emigrado a Estados Unidos, le está haciendo daño a la propia economía norteamericana, le está haciendo daño incluso a los propios norteamericanos, dejándolos sin empleo, pero cargando en el seguro de desempleo la situación de esas cesaciones masivas, miles de gente que de repente se encuentran sin empleo. Bueno, pero entonces a esos capitales aposentados en los llamados paraísos fiscales, donde no pagan impuestos, hay que sumarle estos capitales que se hacen de
dinero, o sea, que han hecho su dinero a base de la política en sus países, que es el caso de España, y entonces vienen a migrar a lo que fuimos sus colonias, ¿no? A colonizarnos otra vez, también amparados en la política. Entonces fíjense cómo en esta situación de crisis que tenemos, con un Senado que está pronunciado, está pidiendo que se resuelva, y vamos a comentar eso también, el problema eléctrico a través de los bonos. El presidente, aparece una información diciendo que el presidente, eso está en la parte que concierne a la cuestión eléctrica, planteó el asunto. Pero nosotros tenemos aquí básicamente el tema de que los latinoamericanos plantean la apertura del comercio, es decir, bueno, quiten su protección, quiten los subsidios a los productos agrícolas. ¿Cuál fue la actitud de España y Portugal? Nosotros no podemos tomar decisiones aquí al margen de la Unión Europea a la cual pertenecemos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tienen un pie aquí y otro allá. Acá nosotros, en castellano dominicano, le llamamos despastillarse eso, ¿no? Cuando comienzan a separarse los dos puntos de apoyo y usted con un pie aquí y el otro allá, eso le está pasando ahora a España y Portugal. Yo creo que aquí en Bávaro se selló la suerte de las reuniones de la cumbre iberoamericana. Fíjense que sale un titular que dice que después de 12 años España propone cambios. ¿Cuáles son los cambios? Entonces buscan a Fernando Henrique de Cardoso, que ya va a cesar como presidente del Brasil, para que encabece una instancia que le dé seguimiento a las cosas que son de interés latinoamericano. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí? Bueno, todos sabemos ya por la experiencia de su ejercicio en el poder que el señor Cardoso diríamos que no es la elección más adecuada, puesto que responde a unas concepciones de orden político y económico que no son precisamente las que vienen a garantizar, es verdad, los intereses de los países latinoamericanos. Entonces el señor Cardoso no es la persona para... Porque es miembro de Diálogo Interamericano, señor. Él gobernó como miembro de Diálogo Interamericano. Y yo quiero decir que una de las más grandes frustraciones que yo me he llevado en la vida fue precisamente comparar el discurso emocionante que él produjo cuando tomó posesión. Me emocionó. Yo creí que estábamos en el punto en que ahora estamos con Lula. Y quiera Dios que no tengamos la misma experiencia, porque he estado diciendo Lula, Luis Ignacio da Silva, alias Lula, es al igual que Fernando Henrique Cardoso, miembro de Diálogo Interamericano. Pero Lula da Silva ha subido al poder con el porcentaje más alto de toda la historia democrática del Brasil. Si él frustra esa expectativa del pueblo brasileño para gobernar como miembro de Diálogo Interamericano, el pronóstico de gobernabilidad del Brasil es de orden reservado. Miren que se lo estamos diciendo. Porque no es verdad que el pueblo brasileño va a quedarse de brazos cruzados viendo que la persona que eligió porque representaba su esperanza en el poder se le voltee y gobierne en conformidad a los intereses del gran capital transnacional. Entonces, ahora mismo, esa es la persona que se ha escogido para darle seguimiento a unas cosas que se han ido así, diciendo y haciendo a lo largo de los 12 años de reuniones, de las cuales no se ha hecho nada, que por eso decíamos desde el principio. ¿Y qué se piensa que se va a sacar de ahí? Pues nada, porque esa es la experiencia de todas las reuniones que se han hecho. Un intercambio social, pero sí sacan algo en concreto. No sacamos nada a los latinoamericanos, pero la economía española sí. Ahora nosotros
nos interesa de manera particular el tema eléctrico, que lo vamos a examinar más adelante. El mercado cambiario. Disponen un nuevo tope para el precio del dólar. Efectivo a 20.35 por uno y en cheques a 20.45 por uno. Si vamos escalando ascendentemente. No, hacia abajo. Bueno, sí, hacia abajo en términos de valor absoluto. Del peso. Sí, y el valor nominal, pues, ascendiendo, ¿no? Y el lunes te dijo hoy también que el nuevo precio del dólar responde al mercado. Es decir, fíjense que ya lo habíamos comentado. El Banco Central de la República crea las condiciones para que suba la tasa y entonces eso que es del mercado, el Banco Central lo sigue. ¿Verdad? Ahora no hay una inyección, pero se ha permitido que esa reunión del fin de semana produzca otro incremento de la devaluación del peso dominicano. Hemos dicho que esa es la política del Banco Central, pero también la política del gobierno en la medida en que no sustituye a la Junta Monetaria, al gobernador del Banco Central y a todo el que esté de acuerdo con esa medida de empobrecimiento de la población dominicana. Es de esperarse entonces, arquitecto, que el célebre flujo navideño de las remesas de los meses de noviembre en que nos encontramos, diciembre y enero, que particularmente vienen a alimentar y a fortalecer los dólares en el Banco Central, no va a producir ningún efecto prácticamente, pues ya la prima está fijada de antemano. Se va a quedar así, aunque fluyan 300, 400 millones de dólares adicionales desde el exterior. Podría decirse eso. Vamos a ver, ¿no? Porque podría darse. Aquí se dan tantas cosas. Es un mercado controlado, entonces. Se dan tantas cosas que no hay que extrañar que suceda eso que tú estás señalando. Temas nacionales. Aplicando la tarifa eléctrica, tenemos anunciado otro aumento. Un abuso y provocación inaceptable. El análisis del señor William Jerez. Bueno, mire, William Jerez me envió desde Nueva York un análisis que de verdad que pone los pelos de punta. Pero eso lo vamos a hacer después del paréntesis y además de decir que no traemos la información de los precios, porque aunque sacamos todos los precios internacionales, los precios nacionales todavía tenían los del sábado pasado, porque parece que el que trabaja con la pantalla de la Secretaría de Industria y Comercio en Internet se cogió las vacaciones. Probablemente lo va a cambiar en el día de hoy. Estaban en la prensa, pero yo trabajo con lo que sale ahí, porque ahí están los datos pormenorizados de todo lo que es la tasa cambiaria que se utiliza, pero además todas las cargas ocultas que se reflejan en el precio final y que yo mantengo una base de datos para precisamente en su momento dado y oportuno cuestionar todo eso. Vamos a hacer el paréntesis y volvemos. Pues bien, decíamos que el amigo ingeniero William Jerez, que reside en Nueva York, aunque estaba viniendo ya buscando retornar a su país, con cierta frecuencia está visitando la República Dominicana, pero me mandó desde Nueva York por internet este análisis de lo que es la tarifa, la que está vigente en este momento, y eso que tenemos anunciado otro aumento, porque sí, porque mientras el mercado petrolero no sube, sino que se mantenía estancado, ahora está bajando, pero mientras se reflejan los precios del periodo de estancamiento, nos están subiendo la tarifa. Y tenían bajo control el mercado cambiario, ¿no? La tasa de cambio, pero nos están subiendo la tarifa. Pero oigan esto, para que ustedes vean el abuso que se ha hecho y se pretende hacer. Yo lo hice revisar, se lo pasé al ingeniero José Luis Moreno, que es un experto en la materia. El primer análisis es para una casita que tenga un bombillo. Ustedes se imaginan lo humilde que debe ser una casita
que tenga un bombillo. Pues bien, él calculó que ese bombillo, dijo que un consumo de 76 kilovatios hora, quizás él está partiendo de un bombillo de mucha luz, pero sobre todo porque a ese nivel, y a pesar del anuncio que hizo la Corporación Dominicana de Electricidad que iba a repartir bombillas de bajo consumo, ese bombillo de 76 kilovatios hora generaría este consumo de 76, ¿verdad?, kilovatios hora. Y él desglosa el 76, perdón, está mal. Él ha calculado el consumo del bombillo en 76 kilovatios hora. Lo que hizo fue que hizo dos lecturas aquí para poner la diferencia, consumo 76. Esos 76 kilovatios hora se desglosan en 50 kilovatios hora, que vale $1.06 cada kilovatio hora, que suman 53 pesos. Los otros 26 kilovatios hora suman 1.43, a 1.43 suman 37.18, más un cargo fijo de 3.91, da 94.9. Un bombillo. Un bombillo. O sea que un pobre hogar que viva en un tugurio de una habitación con un bombillo, se pretende que pague 100 pesos mensuales. A la Oigan tarifa actual. Con la nueva tarifa, ese mismo bombillo pagaría 207 pesos con 4 centavos. Vamos a pasar ahora a una casa de 3 bombillos y una nevera. Él le calcula en total un consumo de 300 kilovatios hora. Bueno, en la tarifa actual, los 300 kilovatios hora le saldrían los primeros 50 kilovatios, 53 pesos, los 250 restantes en 357,50, más el cargo fijo le suma 414,41. Un bombillo y una nevera. Son 3 bombillos y una nevera. ¿Te están oyendo? Con la nueva tarifa, los 414,41 pasarían a 764,80. Ustedes se dan cuenta por qué es que el pueblo dominicano está levantado en contra de pagar este abuso. Yo no me había percatado hasta dónde esto era intolerable, hasta que a William Jerez se le ocurrió analizar lo que costaba un bombillo y luego 3 bombillos con una nevera. Pretender, porque esto es una pretensión, porque todavía no se ha logrado doblegar la resistencia y la rebeldía justas, más que justas, de los dominicanos pobres a pagar esa barbaridad, porque no los han enrolado en la nómina como clientes, o sea, no están ahí, ¿verdad?, para facturarlo todos los meses. Esto es la pretensión que tienen estos gángsters que tenemos acá. Entonces, yo quise poner esto como preámbulo a lo que viene, que es el intercambio que se produjo en torno a la iniciativa del Senado, que ha planteado entonces que se incremente el monto de los bonos y que salgamos de las empresas extranjeras que están operando en el negocio eléctrico. ¿Qué motivó entonces una serie de intercambios que ahora las vamos a leer? Pero yo quise primero que el pueblo dominicano tuviera una idea del abuso que constituye lo que está, que sencillamente no ha llegado a su última dimensión, que es poder lograr enrolar a todos estos hogares, que es la mayoría de los dominicanos, a que paguen este abuso. Entonces, vamos a ver los titulares que tenemos. La crisis eléctrica, las posiciones de cada cual, la propuesta del Senado. Los senadores insisten en que hay que recuperar la Corporación Dominicana de Electricidad. El presidente del Senado afirma que el país no puede estar de rodillas ante inversionistas que se han burlado de los dominicanos. Y los senadores reiteran que van a aumentar los bonos. El senador José Tomás Pérez propone, estudian sancionar
a empresas eléctricas y la ley sancionaría a distribuidoras de electricidad. Esa iniciativa persigue incrementar las sanciones que actualmente tiene la legislación para el caso en que se facture lo que no se ha entregado. Dice, también se contempla sancionar a las empresas distribuidoras cuando se compruebe que las facturas de los contadores de energía han sido modificadas o adulteradas a los fines de cobrar al usuario un consumo mayor de energía. A él le falta asesoría técnica, porque no solamente que estén adulteradas las facturas, también pueden estar adulterados los contadores. Entonces, esa iniciativa debería contemplar una sanción ejemplarizadora Drástica. por cada uno de los contadores que estén instalados que hayan violado la ley 602, que le exige que cada contador antes de instalarse esté previamente calibrado y precintado por Digenor. Cuando estos señores tengan que pagar una suma respetable por cada contador por haber violado la ley, para ponernos los contadores que a ellos les dio la gana, que son los que están denunciados en España precisamente como contadores alegres, entonces vamos a ver cómo esta cosa se nivela. Por otro lado, esa misma iniciativa debe contemplar que cuando un cese arbitrario del servicio eléctrico comprometa el servicio de agua, entonces la multa se le multiplique por 4. Y entonces vamos a estar todavía más emparejados, ¿verdad? En los sinsabores que está pasando el pueblo dominicano en manos de estos extranjeros. Entonces le hacemos esas observaciones al senador José Tomás Pérez, a quien hemos dicho que hay que ponerlo aparte en el montón ese del PLD, ¿no? Sí. El señor presidente Mejía, ¿quién le habló a quién? Dice el señor Aznar habló con Mejía sobre Unión Fenosa. Aznar plantea a Hipólito Mejía la situación de Unión Fenosa. El gobernante español pidió al presidente Mejía que preserve la seguridad jurídica de las empresas españolas. Mejía trata caso de Unión Fenosa con Aznar y el rey de España, con los dos. Sí, hay dos crónicas totalmente contrapuestas. El Diario Libre del sábado dice que Aznar habló con Mejía, que él fue que le planteó el tema. Y la gente de Diario Libre, que son las mismas de las revistas Rumbo, son periodistas muy acuciosos. Yo me inclino a pensar que fue así. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando examinemos la actitud de cada quien y lleguemos a la de la empresa Unión Fenosa o sus empresas de norte y de sur, el viernes decía que más bonos para volver a la vieja CDE. Dice, la idea de querer estatizar la empresa capitalizada causa risa en Unión Fenosa. O sea, ahí se rió el señor representante. Ese señor se rió. En el medio de todo esto que nos están haciendo, él encuentra causa de risa. Y luego sale otra crónica que dice distribuidoras, ya el día sábado siguiente, descartan la venta de sus acciones. Ellos dicen, no, nosotros no tenemos nuestras acciones en venta. El problema no es que tengan sus acciones en venta. El problema es que ustedes están violando todas las disposiciones legales que estaban obligados a respetar. Claro que hubo quienes le permitieron a ustedes hacer eso. Pero ahora tenemos nosotros el derecho de revisar todo eso. Y en la obligación de este gobierno, y fue el compromiso que hizo el presidente Hipólito Mejía, fue precisamente la de revisar todo lo que hicieron en el gobierno de Leonel Fernández con el negocio eléctrico, donde hay muchas manos metidas. Muchas manos metidas. Entonces, no hay ahora mismo excusa para que el gobierno no haga lo que tiene que hacer. Desde luego ahora, dice otra de las crónicas, que el presidente Mejía le planteó a Aznar y al rey el tema. No creo yo esta versión, como ya hemos dicho,
nos inclinamos por la primera, porque la reacción natural es que la gente de Unión Fenosa hayan ido a donde el señor presidente del Consejo de Ministros de España. Sí, de que sonó el trompetazo del Senado. A decirle, mire, que se nos están aquí revolteando. Necesitamos que usted meta la mano por nosotros, tranquilice aquí las cosas. Nosotros creemos que fue así, porque el presidente Mejía no tenía por qué irle a tratar eso, a menos que ya le haya tomado la decisión de llevar a un tribunal a estas empresas y se haya puesto adelante para decirle al rey, al primer ministro Aznar, esto no es una agresión contra España ni sus intereses, esto es un asunto del interés dominicano que tenemos que dirimir en los tribunales. Si es así, ojalá que el presidente haya tomado la decisión de llevar a donde tiene que llevar esta situación y que además se lo haya notificado cortésmente, que dicen que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y en esto siempre hay que guardar algunas formas, porque una de las partes más maquiavélicas del asunto de la capitalización fue el de darle una implicación internacional. Es decir, usted no me toque esto porque usted va a verse en un problema internacional. Entonces, montan aquello de una manera tal que al que venga atrás les resulte difícil encontrar el valor necesario para echarse arriba todo el problema internacional que supone cuestionar lo que le dejaron. Bueno, ya no es cuestión de valor, es cuestión de que es una necesidad nacional. Entonces el presidente, si no tenía ese valor per se, va a tener que sacarlo de donde esté para echar ese pleito, porque es el país el que no aguanta. Y no es una situación que su gobierno la pueda tampoco soportar, es decir, también su gobierno está sufriendo las consecuencias de esta crisis. De manera que veamos qué es lo que viene. Vamos a leer de todas maneras los demás titulares para ver qué piensa cada quien. Relacionado con este mismo que sí. Aznar confía en una solución sobre las empresas españolas. Sí. Y Aznar también prevé un arreglo con Unión Fenosa. Él deja esa posibilidad. Pero nuestra vicepresidenta Ortiz Bosch dice, Ortiz Bosch rechaza rescatar la Corporación Dominicana de Electricidad. Pero hay que destacar una frase de Aznar. Dice que el gobernante español pidió a Mejía que preserve la seguridad jurídica de las empresas españolas. Oigan la frasecita. Que preserve la seguridad jurídica de las empresas españolas. Bueno, vamos a ver si las empresas españolas han respetado la seguridad jurídica de los usuarios del sistema eléctrico dominicano. Y entonces vamos a repartir, ¿no? Reciprocidad jurídica. Vamos a ver. El superintendente de electricidad, Julio Cross. No, perdón, tú comentabas entonces. Sí, lo de Ortiz Bosch. Que la vicepresidenta rechaza rescatar la Corporación Dominicana de Electricidad. Entonces decimos nosotros que eso ya lo sabíamos. Porque cuando ella pidió hace unos días atrás, a nombre del gobierno, excusa porque el gobierno no había podido resolver todavía el problema de la electricidad, es decir, usted le debe otras excusas al país. Y es que usted como legislador apoyó todo esto. Y votó a favor. Entonces, como él ya entusiásticamente aprobó todo esto, bueno, ahora no puede venir diciendo que esto hay que echarlo para atrás, aunque hay otros que ya definitivamente la posición que tiene el Senado, hay mucha gente que estuvo antes, ¿no? Yo quiero decir lo siguiente, la idea de pagar con bonos tiene una base falsa, porque presume que ellos pagaron para entrar. Y no se les puede pagar para que se vayan si ellos no pagaron para entrar. Entonces, antes de darle un centavo, hay que examinar qué fue lo que pasó con la entrada de ellos aquí a la República Dominicana. Centavo por centavo.
Y cuando eso se haya aclarado, entonces veremos si tienen derecho a algo. Porque lo que estamos seguros es que nosotros, todos los dominicanos, tenemos mucho derecho adquirido de demandar a esos señores, individualmente y colectivamente, por el daño que nos han hecho. Pero vamos primero a indagar si trajeron su dinero y después veremos si merecen a partir de ahí alguna indemnización. Mientras tanto, vamos a seguir leyendo las otras opiniones. Dice el señor superintendente a propósito de eso, que la intención es la vela de los bonos como legítima. Y el administrador de la CDE, don César Sánchez, dice, la CDE apoya la propuesta del Senado sobre los bonos. Y la ANGE, doña Ligia Bonetti de Valiente, la ANGE considera inaceptable la propuesta del Senado. Dice que el Estado no debe volver a administrar el sector eléctrico. Bueno, yo le quiero decir que los resultados han sido a la mejores. presidenta de ANGE el mismo consejo que le di en otra ocasión anterior. ANGE es la entidad juvenil de empresarios, lo que significa que todos los que están allí son jóvenes, y si son jóvenes tienen ideas muy modernas, etcétera, pero no tienen experiencia. Yo las remito al consejo de su padre. Vaya y aconséjese con su padre, que él le va a decir si esa posición responde a los mejores intereses de la industria nacional, al cual él es un representante genuino, ¿verdad? Unión Fenosa, que es de sur y de norte, dice, los bonos para volver a la vieja CDE, la idea de querer estatizar la empresa capitalizada le causa risa. Sí, eso fue lo que ya habíamos leído, y además de que ellos descartan la venta de sus acciones, pero aquí no estamos en la bolsa para ver si ellos están cotizando sus acciones para que alguien se las compre. No, aquí lo que estamos es cuestionándolos a todos, a las empresas generadoras y a las empresas distribuidoras, a ver si han cumplido con las bases que se pactaron para su ingreso a la República Dominicana como inversionista. Además, hay que decir que sobre todo en el ámbito de las generadoras, ahí se han aposentado unos intereses que no tienen absolutamente nada de extranjeros. Son gente que son extranjeros que tienen tanto tiempo aquí, que ya son dominicanos. Ese es el caso del señor Rolando González Bunster, hijo de argentino González Torrado. Pero González Bunster prácticamente se crió en la República Dominicana. Sin embargo, su empresa tiene un nombre y una sede extranjera. Entonces está aquí como inversión extranjera. ¿Para qué? Para que cuando le vayan a poner la mano, dicen, no, eso es una inversión extranjera. Eso, hay que tener mucho cuidado. Esas son de las cosas que han aprendido a hacer ciertos vivos aquí en la República Dominicana. Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí una geografía económica que ya conocemos. O sea, detrás de todas esas mamparas sabemos quiénes están, y el país tiene que actuar frente a eso. Tiene que actuar, tiene que reaccionar. Ahora vamos al aspecto monetario y financiero y el sistema mutualista de ahorros y préstamos. Temen que el mutualismo colapse con la nueva ley que se está discutiendo en el Congreso. Llamamos a la Asociación Popular, que es nuestro patrocinador, para tener las impresiones y opiniones del doctor Azor Azuri, pero él está fuera del país. Y no hemos logrado ninguna reacción. Salió este titular de que temen el mutualismo colapse. Sin embargo, la prensa trae distintos titulares y uno habla de las cooperativas. La organización de las asociaciones de ahorro y préstamo, que ha tenido problemas con el código, porque eso es así, por eso de primera intención yo le di fe a la publicación, porque sabía que se habían, a todo lo largo de este prolongado proceso de discusión del llamado código, que no es código sino una ley,
pues ha habido problemas en lo que respecta al sistema de ahorro y préstamo. Hay que decir que el sistema tiene una cúpula y es casi como una réplica del sistema bancario comercial, que tiene encima entonces al Banco Central de la República y a la Superintendencia de Bancos. En este caso, el sistema de ahorros y préstamos tiene la cúpula del Banco Nacional de la Vivienda. Sin embargo, después de los cambios que se hicieron de política monetaria, después de los 80 a los 90, toda esta fisonomía fue desdibujada al extremo de que la propia misión de las asociaciones, que es un mecanismo diseñado para darle casas a la clase media, porque el estrato inferior de la pirámide social y económica está supuesto a ser atendido con la vivienda de interés social, es decir, la vivienda que fabrica y que es subsidiada por el Estado y que fabrican distintas instituciones, porque en lugar de haber una, aquí hay varias. El Instituto Nacional de la Vivienda, el INAVI, bueno, y 2 o 3 más que se han ido improvisando. Pero las asociaciones cubrían, y es el sistema mutualista, y no es propiamente una cooperativa de ahorro para comprar la vivienda, aunque sí es una especie de cooperativa. La situación entonces es que hay problemas, pero nosotros no conocemos en este momento la última versión de la ley, ni la situación en que han quedado las asociaciones de ahorro y préstamos, pero les vamos a dar seguimiento a eso. Para terminar, tenemos que decir que recibimos un memorándum de la administración de la empresa el día jueves, diciéndonos que a partir de hoy el programa no se transmite a las 12, sino a las 12:30 de la noche. Sabemos que eso significa un esfuerzo que quizá va a ser demasiado para mucha gente que con el mejor propósito se resiste al sueño para ver este programa todas las noches de 12 a 1. Nosotros le estamos enviando una carta hoy a la administración para que reconsidere esa decisión y pidiéndole que disponga de esta hora del día y nos asigne la hora de 11 a 12 de la noche únicamente. Creemos que la mayor parte de la audiencia televisiva de este programa está de noche y sería una forma de incrementar esa audiencia que en lugar de 12 a 1 pase a ser de 11 a 12 y que disponga de esta hora al mediodía, que hay muy poca gente en su casa que puede estar viendo el programa de televisión a esta hora. Y puede haber otro tipo de programas más propios de las cosas del hogar, que la gente pueda ver, las amas de casa, etc. De todos modos, esa carta la estamos depositando hoy al señor Luis García. Vamos a esperar su respuesta y mañana de todas maneras leeremos la carta que le hemos enviado a la empresa. Nos vamos hasta mañana, Dios mediante, y volveremos, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallananita y Roger Ogando. Hasta luego.